¿A qué se considera un trastorno mental? Es una pregunta a la que de inmediato le vamos a buscar respuesta con los dos especialistas que ya nos acompañan en esta oportunidad. Una, pues la doctora Sandra Crespo, neuropsicóloga, además coordinadora de educación y docencia del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Caracas, y la acompaña en este momento el doctor Robert Lespinace Zuluaga. Él es psiquiatra, además expresidente de la Sociedad de Psiquiatría de nuestro país. Bienvenidos a ambos. Aclaremos esta pregunta. ¿Qué es un trastorno mental en realidad, en términos generales? Basándonos en la clasificación, en la definición de salud, es una alteración en una de las áreas de la salud, es decir, física, mental y social. Se caracteriza porque hay dos grandes grupos de enfermedades mentales, las neuróticas y las psicóticas. Las neuróticas se caracterizan porque la persona tiene conciencia de estar enferma, sabe que está enferma y quiere mejorar y busca ayuda. Por ejemplo, una persona con epilepsia. ¿Quizás? Sí, bueno, en realidad eso es una enfermedad más neurológica que psiquiátrica, pero también la persona pues tiene su componente emocional y evidentemente la persona busca ayuda, o una persona, por ejemplo, deprimida, o una persona angustiada que busca ayuda porque se siente que no está bien. El otro grupo, que son los psicóticos, son los enfermos que no tienen conciencia de estar enfermos. Ellos dicen, los demás son los que están enfermos y yo estoy muy bien. Es decir, no hay conciencia de enfermedad mental. Ellos no piden ayuda, sencillamente las personas lo perciben y en función de eso pues proceden a ayudarlos o a lograr que puedan tratarse y salir del cuadro. ¿Es el caso quizás de las demencias? ¿Entran en ese cuadro de enfermedades psicóticas o neuróticas? Las demencias son una condición un poco intermedia, ¿no? Porque inicialmente cuando es leve la persona empieza a darse cuenta de su condición. A veces inclusive trata de fantasear para rellenar un poco los vacíos que no recuerda. Y comienzan con algunos detallitos que van surgiendo en función de lo cotidiano, la pérdida de un objeto, el poner en un sitio algo y no recordarlo, el sentir que guarda el dinero y después que piensa que se lo roban, etcétera. Y todas esas situaciones que se presentan cotidianamente, el perderse al salir a la calle en alguna ocasión y a veces no recordar direcciones, nombres o algunas cosas muy puntuales. A medida que el proceso va avanzando, aparecen unos síntomas un poco más intensos, más relacionados con lo que fundamentalmente es el comportamiento básico de la persona, como peinarse, vestirse, bañarse, e incluso saber dónde debe hacerlo o no debe hacerlo, y algunos trastornos dentro de su comportamiento que empiezan a resultar un poquito impactantes para los que lo conocen. Se podría decir, doctor, entonces que quizás las demencias son, digamos, una patología que al principio, de la que al principio el paciente está consciente, pero ya luego pierde total noción de qué es lo que está ocurriendo. Así es, porque es que las demencias entran dentro del espectro de enfermedades orgánicas cerebrales. O sea, empiezan a haber una serie de cambios donde el cerebro ya no funciona de manera normal porque o comienza a degenerarse, es como si empezaran a morirse las neuronas, o empiezan a aparecer algunos entes que no son propios del cerebro, donde se comienzan como a amontonar las neuronas que están funcionales y entonces por ende dejan de ser útiles. Entonces, por ejemplo, si comienza en el Alzheimer, por ejemplo, este daño comienza en los lóbulos temporales, que son los que se encargan de almacenar los recuerdos, y entonces va a comenzar la persona a perder los recuerdos, las cosas que vivió, los episodios, pero eso es como una onda que se va expandiendo. Asimismo, va pasando a otras áreas donde afecta el lenguaje, comprensión, atención, hasta que, bueno, afecta las actividades de la vida diaria y comienza a ser dependiente de un otro ser humano, lo que se denominaría entonces la demencia. ¿Cuán frecuentes son las enfermedades mentales en general en personas mayores de 60 años? Bueno, yo pienso que, por lo menos en el caso de las demencias, es un porcentaje que se va incrementando, o sea, se hace una división por cinco años de la vida y cada 5 años se va como multiplicando la frecuencia con la que se presentan, en este caso, las demencias. En lo que es la parte de depresión y manía, otros trastornos mentales, el doctor es el especialista. Sí, en los cuadros demenciales, los que
ocurren antes de los 65 años es un 1%, no son tan frecuentes, pero a partir de los 65 años se empieza a haber una mayor posibilidad. Hasta, y como dice la doctora, va aumentando la posibilidad de que eso se produzca cada 5 años y llegando hasta el 50% cuando se llega a los 85 años de edad. Es decir, que hay mayor posibilidades en la medida que avanzamos en edades. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla en términos globales de que entre el 5 y el 8% de los individuos mayores de 60 años en todo el mundo pues padece de algún tipo de demencia. ¿Cuál es la incidencia quizás de la demencia en Venezuela? ¿Es frecuente encontrar casos como estos? Digamos, son cifras parecidas a estas proyecciones globales. Sí, son parecidas. De hecho, en el censo del 2001 era alrededor de un 7% de la población y en el último censo, el del 2011, era alrededor del 8%. O sea que se espera esta multiplicación o acrecentar en la frecuencia, y para el 2011 eran aproximadamente 130.000 casos de personas con demencia en Venezuela, que es un alto porcentaje, y sobre todo porque nosotros no tenemos las políticas de salud, ni hay tantas instituciones como para ayudar especialmente los cuidadores, ¿no?, que son los que llevan como la mayor carga cuando esta enfermedad debuta. Ahora, ¿realmente es el factor neurodegenerativo, digamos, algo determinante en el padecimiento de demencias? Es decir, ¿es algo propio quizás de la edad? La doctora lo dijo, es una enfermedad orgánica, es decir, que hay un factor que ocurre en el organismo a nivel del cerebro del individuo. Los dos tipos o las mayores frecuencias que hay de cuadros demenciales son el Alzheimer y las vasculares. Okay. El Alzheimer está más vinculado a la parte cortical, la corteza cerebral, y las demencias vasculares están más vinculadas a problemas de hipertensión, a microinfartos, a ACV, etcétera, y ocupa o está vinculado a la parte subcortical, por debajo de la corteza. Okay. Generalmente, la razón por la cual han aumentado los casos de demencia, y por eso que tenemos este tipo de programas donde se le dan una gran importancia, es porque la población ha aumentado su expectativa de edad, es decir, de vida. Es decir, hasta ahora, hasta hace unos años eran 74 y 76, 74 para el hombre, 76 para la mujer. Hoy en día se presume que por los avances médicos se debe estar llegando casi a la expectativa de 77, 78, casi 80 años. En otros países es 88 años, por ejemplo Japón. Entonces, esa expectativa de vida produce que haya mayor número de enfermedades degenerativas. El ser humano, a medida que va avanzando en edad, va aumentando en él el número, o sea, la frecuencia de las enfermedades degenerativas. Y eso hace que dentro de ellas aparezcan también estos cuadros con más frecuencia. Llama muchísimo la atención que también la Organización Mundial de la Salud ha dicho que para el año 2050 pudieran casi triplicarse los casos de demencia en el mundo. Estamos ya en el 2016, pues hay mucho todavía que ver al respecto. Pero la pregunta allí también es, ¿existen quizás factores ambientales que puedan ayudar justamente al aumento, no digamos exagerado, pero sí acelerado de estos casos? De eso vamos a hablar al regreso de la pausa. También aclarar algo, la demencia es algo que solamente padecen las personas mayores de 60 años de edad, puede darse inclusive en personas de 35, 40, 45 años. Esas cosas, de eso vamos a hablar justamente al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros.